Dios les bendiga, hermanos. Voy a hacer pasar a mis hijos para que los conozcan y a mi esposa también, y que venga toda la familia, que venga también Larisa, mi nuera. Le damos gracias al Señor porque esta noche nos tiene aquí reunidos y vamos así de una manera breve, no quisiera que el tiempo fuera largo, de poderles contarles un poco lo que nos sucedió y el Señor hizo en nuestras vidas. Acérquense aquí. Ellos son mis hijos, ¿verdad? Mi esposa y mi nuera, ¿verdad? Que es la esposa de mi hijo. Y bueno, pues lo que así de una manera breve, lo que la semana pasada nos tomamos un día de familia y decidimos pues salir todos a distraernos y nos fuimos pues para la playa, y estando allá yo me quedé con Joel en una hamaca, y mientras todos se fueron al mar, eran como las 9:30, 10 de la mañana quizás. Entonces, ahí pasó algo, hermanos, donde mi hijo Josué, él es mayor, tuvo una situación difícil en el mar, y creo que lo que él vivió ahí, solo él lo sabe más que nadie de todos nosotros, y quizás solo me gustaría que él le cuente lo que le pasó en esos minutitos, porque eso yo no se los puedo contar, porque solo él lo vivió, y yo les cuento después cómo hicimos y cómo hizo el Señor para rescatarlo. Buenas noches, que les bendiga. Mi nombre es Josué. En el incidente pasaron muchas cosas, pero en donde está conectado mi papá, Anabel y yo les voy a contar la parte como más fuerte, que es la que viví dentro del mar, en el agua, y fue que estábamos jugando con mis hermanos a subirnos en las olas y salir. Pero hubo un momento en el que yo me metí un poco más, y yo les decía, vengan, juguemos. Pero fui yo el atrevido, me metí un poquito más, y de repente yo vi que venía una ola, y yo dije, bueno, en esta me salgo. Y cuando intenté subirme a la ola para poder salir, yo sentí como que mis pies me succionaron. Y cuando me succionaron, me fui por bajo agua y salí mucho más atrás. Y cuando ya salí, yo veía que mis hermanos estaban súper lejos, y yo comenzaba a gritarles que me ayudaran, pero creo que era inútil, no me escuchaban. Entonces, humanamente intenté nadar hacia la orilla, pero yo sentía que nadaba en círculos, intentaba nadar de una manera, de otra manera, hasta que mis fuerzas fueron desfalleciendo. Y llegó un punto en donde solo vi el cielo y dije, Dios, ayúdame. Pero al momento que dije, Dios, ayúdame, también llegó a mi cabeza esa resignación, en donde dije, aquí voy a quedar. Entonces yo intentaba salir, intentaba nadar, pero cada vez iba más adentro. Y llegó un punto en donde dije, no voy a poder salir.
Lo único que hice fue darme vuelta y ponerme boca arriba y veía al cielo y solo podía ver el sol, pero ya no podía hablar. Comencé a flotar, no sé cómo, humanamente no encuentro una explicación de cómo comencé a flotar. Entonces mis ojos comenzaron a cerrarse una vez, 2 veces, 3 veces. En la cuarta vez que mis ojos se cerraron, yo dije, aquí voy a morir. Y solo sacaba agua por mi boca, y en ese momento que cerré mis ojos por cuarta vez, lo único que yo sentí es que me alaron de las manos, y cuando me alaron de las manos, lo último que escuché fue la voz de mi papá. Y cuando yo escuché la voz, de mi papá, yo sabía de que, cómo, no sé, pero que Dios me había escuchado y que Dios me estaba ayudando en ese momento. Pero para que eso sucediera, afuera, en la orilla, pasaron muchas cosas entre ellos dos. Yo solo les estoy contando lo que viví internamente en el agua, una angustia, una zozobra, una desesperación por querer salir, pero no podía, y desfallecieron mis fuerzas. Y yo dije, bueno, aquí voy a quedar. Solo pensé en mis hijos en ese momento. Solo pensé en mis hijos y lo único que recuerdo es que dije, Dios, ayúdame. Y luego sentí eso, que me alaron de mis manos, y escuché la voz de mi papá y fue lo último. Y de ahí para allá ya no recuerdo nada. Ya es tiempo en el que ellos intervinieron. Casi inconsciente me sacaron, y pues lo demás pues ya al hospital y todo. Pero lo que sucedió en la orilla con mi papá, con Anabel, solamente puedo decir que fue un milagro de Dios. No hay otra explicación. Gracias. Amén. En ese momento yo no me daba cuenta, porque yo no me había metido al mar, con Joel estábamos lejos en una mar. Solo que Joel me dijo, allá flota algo. Y comenzamos a ver, había algo allá al fondo, pero en ese momento él estaba dentro. No lográbamos diferenciarlo, pero yo se venía corriendo mi esposa y hizo así, algo pasa, le dije, y comencé a correr. Mi esposa me dijo, a Josué se le llevó el agua, se lo llevó. Entonces, en ese momento mi esposa habla de que, bueno, minutos antes, mi esposa cuenta de que el Señor la llenó con una alabanza antes de que comenzara ese problema, ¿verdad? Y mi esposa comenzó a cantar esa alabanza en la orilla de la playa, antes de que el problema comenzara, unos minutos antes. Y yo sé que era el Señor el que ya estaba ahí, viendo las cosas que iban a suceder y tomando el control de cada cosa. ¿Cuál era la alabanza? El Julio Vergara. Dios tiene el control. Que tu promesa cumplirás. Entonces, cuando ella me llamó, me dijo, Josué, pero en ese momento venía un señor caminando por la orilla de la playa, y ella le dijo, uno de nosotros se va a llevar al agua. Y el Señor le dijo, vamos a ayudar, allá hay una lancha. Y cuando él la agarró, yo ya había llegado a la orilla y inmediatamente el cerebro de uno ve rápido la acción, pero fue cuestión de segundos y salimos corriendo con Joel. Sacamos la lancha de las llantas donde la mantienen a la orilla de la playa, la metimos al agua y se unieron unos pescadores y otros
levantaron la lancha para sacarla rápido, la metimos al agua y la arrancaron. Y yo me fui con ellos. Y las olas estaban grandes en la lancha, no podía entrar ni un solo. Y en mi mente, yo porque pues ella no estaba tratando de nadar ni nada, no la encontrábamos. Y en mi mente pues ella se había ahogado. Y a la vez decía yo, pero Señor, tú no puedes permitir que él se pierda. Ayúdame. Porque mi hijo ha venido luchando y desde un día él va a contar el testimonio de su vida. Porque no es solo esto. Esta es, y yo le he contado, es la 6ª vez que ha estado al borde de la muerte. Un día él va a dar su testimonio completo y el Señor lo va a preparar para eso. Pero cuando un pescador lo vio y dijo, está allá, y acercamos, y él flotaba en el agua, y le hablábamos, yo pensé que estaba cansado y por eso no respondía, que estaba descansando. Dije yo, no, si está así es porque está vivo. Entonces en ese momento yo le hablé, pero no reaccionó. Y uno de los pescadores lo tomó del brazo, que fue lo que él sintió, y de ahí lo subimos entre 3. Y dije, ya va a reaccionar. Pero luego cuando lo subimos a la lancha, él no se movió. Y dije, ¿qué pasó? Yo pensé que ya se iba a recuperar. Salimos del mar, lo bajamos de la lancha, lo bajamos a la arena, pero no reaccionó. Y él solo dijo, a la izquierda, porque había consumido demasiada agua, no podía respirar. Lo cargamos desde ahí hasta la camioneta para llevarlo al lugar de atención médica más cercano. Cuando llegamos, le digo a mi hija mover el carro rápido. Hubieron muchas trabas, el carro se atascó en la arena, lo dejamos ahí. Agarramos otro carro, lo subimos a otro. Al llegar a la clínica había otro carro en la entrada, no podíamos entrar. Todo era bien angustiante, porque en el camino había trabas y trabas y trabas. Y en el camino Josué dejaba de respirar. Yo le decía, respirar, no dejé de respirar, pero él no se acuerda nada de eso. Y sacaron una camilla, lo bajaron. Lo llevaron adentro de la clínica, comenzaron a ponerle oxígeno, le midieron la saturación de oxígeno de la sangre, me dijo la doctora, hay que llevarlo al hospital, me dice, porque él tiene demasiada agua adentro y se está asfixiando. De eso vino una ambulancia y ahí venía un hombre que se le veía mucha experiencia. Y cuando lo vio, lo subieron a la patrulla y adentro de la ambulancia lo comenzó a preparar y agarraron una plática con la doctora, y la doctora decía que no había que suministrarle ningún suero y él le decía que sí, y la otra decía que no. Y entonces el paramédico le dijo, si no se lo pone, no lo vamos a llevar vivo al hospital, porque él está asfixiándose. Entonces, y si se lo pone, le dijo, le puede dar un infarto, porque la presión arterial, le dijo, está muy alta. Entonces le dijo él, tenemos que arriesgarnos de una forma u otra. Y pues yo le dije al paramédico, le dije, hágalo, le dije, póngase. Y se lo pusieron, se lo llevaron al hospital. Al analizar todo eso, hermanos, José me contaba de que en el proceso de que lo habíamos sacado, comenzó a quemar su cuerpo del pecho y la espalda. Él sentía una temperatura que no la soportaba, pero él estaba inconsciente.
y comenzó a sentir eso y me preguntaba, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y me dijo después que qué era. Yo no le puedo responder qué es, pero lo que sí sabemos es que Dios lo mantuvo con vida y lo hizo pasar por ese proceso, y gracias a Dios estamos aquí, y por eso le estamos dando gracias a Dios, hermano. Cuando regresé al rancho, a él ya se lo había llevado la patrulla y ahí me estaba esperando el pescador. Y me dijo, ¿qué pasó con el muchacho? Pues se lo llevaron para el hospital y dije, ahorita vamos nosotros. Me dijo, nunca hemos sacado a nadie vivo de ahí, me dijo. Todos los que entran ahí los sacamos muertos, me dijo. Es primera vez que sacamos a uno vivo. Entonces él me dijo, verdaderamente es un milagro. Amén. Porque me dijo el pescador, ellos tienen experiencia, ¿no? Ellos viven en el mar. Y me dijo, no me explico, me dijo, cómo él flotaba en el agua, y si estaba inconsciente. Y yo le dije, el Señor me detuvo, me dijo, pero guardó. Entonces, hermanos, no nos queda más que darle gracias a Dios. Y por eso le dije, hermano, que lo menos que podemos hacer es esto, decirle al Señor gracias, porque nos da un tiempo más. Amén, hermanos, eso es todo. Dale bendiga a todos. Gloria a Dios. Me bendiga, hermanos. Me bendiga. Gloria al Señor. Me bendiga también. Gloria a Dios. Hermanos, sabemos que Dios tiene propósitos. Y ya lo voy a profetizar. Este varón va a ser un gran siervo de Dios. Créanlo. No hay nada en vano lo que Dios hace. Quien lo estaba flotando no era cualquiera, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Era Jesucristo, el Hijo de Dios, que lo estaba guardando para Él, es para Él. Y lo van a ver, tiene un bozarrón que va a predicar con autoridad.